Bueno, yo soy Eduardo Del Monte, coordinador en la zona del Gran Rosario de la Corriente Clasista y Combativa. La nuestra es una organización de extensión nacional que es parte también del movimiento obrero ocupado, pero que ha tenido un gran desarrollo entre los trabajadores y trabajadoras desocupados, que hunde sus raíces históricas en todas las luchas del movimiento obrero que han transcurrido a lo largo del siglo pasado, desde las huelgas de la Patagonia, la semana de enero del 19, que rescata el 17 de octubre del 45 y que nos referenciamos mucho en las grandes puebladas que ha habido en la Argentina, particularmente a fines de la década del 60, el Cordobazo, Rosariazo y otras tantas, que, bueno, que han tenido su expresión máxima en todo lo que ha habido en la década del 90 y 2000, con las pobladas de Cutralcó y con particularmente el argentinazo de 19 y 20 de diciembre del 2001. Es una corriente que planteamos el clasismo como una forma de entender lo sindical. Entendemos que la clase obrera se tiene que ir organizando de manera independiente de los patrones y el Estado, y que tiene que utilizar la lucha como herramienta principal para ir obteniendo sus reivindicaciones, pero también ir logrando avanzar en la posibilidad de que algún día, en conjunto con las otras clases populares, que en un país dependiente como la Argentina eso es muy importante, poder gobernar y hacer las transformaciones que necesita nuestro país, porque que no termine siendo solo una pelea, la lucha de los obreros por las migas de la torta que dejan las clases dominantes, sino poder de alguna manera, los trabajadores y el pueblo argentino son los dueños de nuestro país, y terminar con el saqueo que estamos sufriendo. Nos referenciamos particularmente en la experiencia más cercana y más próxima a lo que nosotros pensamos, es la historia del ESMATA de Córdoba, con René Salamanca a la cabeza, que, bueno, a partir de recuperar el sindicato a fines de la década del 60, principio del 70, logró instalar un sindicalismo en base a dirigentes que rotaban en la producción. Desde 6 meses participaban en la producción y 6 meses ocupaban sus puestos de dirección, que gobernaba el sindicato a partir del funcionamiento pleno de los cuerpos delegados y de las asambleas generales, donde los dirigentes ganaban no más que lo que gana un obrero especializado. Bueno, y que además de luchar por las conquistas se fue involucrando en todo lo que iba pasando en el país, desde terminar con la dictadura que había en ese momento, que era la de la NUCE, y poder a su vez ir planteando las cuestiones de fondo de lo que estaba pasando en la Argentina, particularmente el enfrentamiento al golpe de Estado, que estaba en gestación en el año 74, 75, y que se consumó en el 76, donde el sindicato ESMATA de Córdoba fue uno de los pocos sindicatos que paró las fábricas en repudio a ese golpe, y el propio Salamanca fue secuestrado el mismo 24 de marzo del 76, donde nos ha dejado, bueno, ese camino que nosotros continuamos ahora, ¿no? Nosotros fuimos desarrollando nuestra actividad en el movimiento obrero, particularmente en las grandes fábricas. Fuimos parte de la ocupación de Ford en el año 85, que puso en marcha la producción sin la intervención de la patronal, en medio de una lucha de 18 días. Bueno, y nosotros, cuando advertimos los millones de desocupados que iba generando la política del menemismo, y aparecieron grandes luchas como la de Cutralcó, la de Mosconi,
decidimos abordar esa realidad y comenzar a organizar a los trabajadores desocupados, que eran millones en la Argentina, y fuimos creando la parte de desocupados, que es lo más conocido ahora de la corriente clasista y combativa, donde fuimos encontrándonos con bueno, la realidad del hambre, de la miseria. En un país tan rico como este y tan productor de alimentos existe el hambre, 4 millones de personas que pasan hambre. Y bueno, y decidimos ir abordando toda esa problemática de los trabajadores desocupados, particularmente las trabajadoras, porque hay que decir que fue la mujer la que irrumpió con fuerza en todo este proceso de salir a enfrentar las políticas de ajuste que afectaban directamente a su familia y a sus hijos, ¿no? Se atrevieron a cortar rutas, se atrevieron a marchar y a revolucionar su vida para poder dar respuesta a los requerimientos de la realidad de ese momento, de afrontar esos sufrimientos de una manera activa, organizándonos y buscando la solidaridad con los compañeros. Y bueno, se fue generando un movimiento que no es solo nuestro, sino que se fue generando en relación a una cantidad de movimientos que fueron surgiendo, que hizo de la Argentina la experiencia inédita de organizar a los desocupados y que los desocupados, en vez de terminar, como por ejemplo fue en la Alemania nazi, terminar como tropa de maniobra de esa derecha ultrafascista, bueno, terminó siendo un factor de transformación, de cambio y de cambio social, como lo es ahora. Y bueno, y ahora las tareas siguen pendientes. El tema ahora en este momento es buscar unir al conjunto de los trabajadores para darle una salida a este momento tan difícil que estamos viviendo, donde se viene aplicando un ajuste producto del acuerdo con el FMI, un acuerdo que tomó en forma fraudulenta el gobierno de Macri, pero que el gobierno de Fernández ha convalidado. Y tenemos la realidad de tener que luchar contra medidas de un gobierno que hemos votado, pero y sabiendo que seguramente haya que unir todo lo que sea posible unir para que lo que estuvo no vuelva, pero también asegurarnos de que se abra un camino de salida a favor del pueblo, de toda esta crisis que estamos viviendo, que particularmente es la crisis del pueblo, no es la crisis de las grandes economías exportadoras, los bancos que siguen haciendo su gran negocio en la Argentina. Bueno, y por eso estamos planteando la posibilidad de una marcha federal que pudiera salir del interior profundo y volcar en Buenos Aires una lucha, un programa que plantee una salida donde no sea el pueblo el que esté pagando esta deuda totalmente ilegítima, sino que plantee la suspensión del pago de la deuda para su investigación. Con ese dinero que va a quedar de eso, poder abordar las urgencias populares de vivienda, de trabajo, de salud, de educación. Y para eso también la necesidad del control del comercio exterior, nacionalizar los depósitos bancarios, bueno, abordar el problema de la tierra en la Argentina, que nadie toca, pero que es la raíz de la mayoría de los problemas que tenemos. Bueno, y poder volcar todo eso a una posibilidad de una Argentina industrial que permita que los trabajadores tengan trabajo y puedan tener ingresos genuinos. Nosotros luchamos por trabajo formal, entendemos que eso es posible si el Estado lo genera a través de construir viviendas y bueno, y entendemos que en un país dependiente como la Argentina el clasismo no está o está totalmente ligado a la defensa de la nación y de la patria. Creo que los trabajadores somos los más interesados en resolver el problema de la nación, terminar con el saqueo, como en su momento fueron los pobres los que gestaron la lucha contra el colonialismo español, como decía San Martín, los pobres, los negros, los indios, decía, fueron los que pusieron
lo que había que poner para poder liberarnos, bueno, acá nosotros entendemos que el protagonismo lo tenemos que tener los trabajadores. No podemos esperar que venga nadie por fuera de nosotros a resolvernos los problemas, sino que tenemos que ser los principales gestores de nuestra propia liberación.